En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues debido a la caída del pecado original y después por los pecados de cada uno de nosotros, la idea de la dependencia de Dios, de cuánto dependemos de Dios y de adorarlo, darle gracias, de bendecirlo, esa idea nos resulta difícil de entender, porque como quiera que sea, el demonio quiere que aún nosotros nos sintamos independientes, que hagamos con nuestra vida lo que queramos y que no necesitamos a Dios. Sí, eso es muy común en la actualidad. Sí, por ejemplo, los ángeles caídos fueron expulsados del cielo por no conocer su lugar ante Dios. Pensaron que eran iguales a Dios o mejores que Dios, y por eso no podían estar con Él. Y en la actualidad, imagínense cuánta gente no piensa de esta forma. La necesidad de no tener que venir a misa, de no tener que confesarse, de no tener necesidad de orar, es producto de que la gente crea que es mejor que Dios. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros se enfrenta a esta misma dificultad, a esta misma decisión de tener que escoger, tener que decidir obedecer a Dios, escuchar a Dios, reconocer la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Entonces, fíjense, tenemos cualidades semejantes a las de Dios. Obvio que en términos mucho más pequeños. Podemos, por ejemplo, resolver problemas, podemos crear cosas, inventar cosas, pero también tenemos suficiente inteligencia para hacernos daño, a nosotros mismos y a los demás. ¿Sí? Por ejemplo, el no necesitar de Dios. ¿Sí? Entonces, lo primero, un par de cosas. Lo primero es que nuestra vida siempre corre peligro. En nuestra vida siempre hay dificultades cuando no hay oración, cuando no oramos. Porque sin oración fácilmente nos dejamos impresionar por las cosas. Vamos de una impresión a otra y luego hablamos, trabajamos, nos movemos y solo en el ámbito de la exterioridad, hacia afuera. Y entonces esto consume y atrofia la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, el hombre sabe que necesita a Dios, pero al mismo tiempo es el hombre quien a veces no quiere saber de esta vinculación o de esta dependencia de Dios. Y no solo que se aleja de Dios, sino que se opone a Dios también. Entonces, de ahí la necesidad de la oración. ¿Sí? Entonces, siempre que no se ora, queda afectada la virtud de la fe. Entre menos oración, menos fe. Y entre menos fe, menos oración. ¿Sí? Entonces, cuando se tiene fe, la primera
manifestación de la presencia de la fe es la oración. No puede ser de otra forma. Sí, pero es imposible creer sin orar. Es imposible mantener la fe si no hacemos oración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues fíjense, aparte de la vida natural que tenemos, con sus necesidades, con sus dificultades, Dios ha colocado en nuestras manos otra vida, la sobrenatural, la que hay que cuidar, la que hay que hacer crecer, la que hay que desarrollar, solo, principalmente por los sacramentos, por la gracia y por la oración. Sí, entonces, en la inmensa mayoría de los casos, la vida natural impide, destruye, se impone sobre la vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque la vida natural es más perceptible. Sí, se nos impone. Imagínense, todas las necesidades físicas, psicológicas, emocionales, afectivas que tenemos, todas son perceptibles, son más perceptibles que las necesidades espirituales. ¿Sí? Entonces, la vida espiritual no se palpa, no se ve, porque imagínense, lo que se impone es la vida natural. Entonces, la vida sobrenatural hay que creer en ella, cuidarla, preocuparnos de ella, para que no quede oprimida por la vida natural. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Una cosa bien simple. ¿Cómo sabemos qué vida domina sobre nosotros? ¿La vida natural o la vida sobrenatural? Bien simple. Bien simple. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes se preocupan porque se distraen en la misa o se distraen en la oración? Ahí está. Si hay distracción en la misa, si hay distracción en la oración, pues es por falta de vida espiritual. Porque hay otras cosas. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿en qué están pensando ahorita? Eso, en lo que están pensando, es más importante que cualquier otra cosa en su vida. Simple. ¿En qué piensan cuando se distraen? Eso en lo que piensan cuando se distraen es lo más importante en su vida. No es Dios. ¿Sí? Lo segundo, ¿cuál es su reacción cuando Dios les quita algo de su vida? Tantas dificultades físicas, tantas enfermedades, tanto estrés, tanta ansiedad, problemas de depresión, problemas del corazón. Estos son signos claros de que no hay confianza en Dios. No hay confianza en Dios. Ustedes podrán pasarse el día rezando, pero si ustedes tienen dificultades físicas, es porque le han dado demasiada importancia a lo físico o a lo emocional. Sí. Entonces, la vida espiritual ha sido puesta en nuestras manos por Dios como un niño pequeño que en cualquier descuido se nos puede ir, se nos puede caer y desaparece. Otro signo de que la vida natural ejerce poder sobre nosotros es la moda, la forma de vestirse. Es imposible, y esto si se lo pudiera repetir 10,000 veces, lo repito,
Es imposible vestirse mal y tener vida espiritual. Eso nunca ha existido y nunca existirá. La gente dice, bueno, pues yo me he visto como a mí me dé la gana porque yo por dentro amo a Dios. Olvídense. Déjense de cosas. ¿Sí? Cuando hay inmodestia, ya hay dominio del mundo, dominio del mal, ¿verdad? Hay no hay importancia de Dios. Dios no importa en la vida. ¿Sí? Entonces, debemos por eso preguntarnos, ¿cuál es el valor de esta vida sobrenatural para nosotros? Y sacar consecuencias. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la alimentamos? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la conservamos? Imagínense, si ustedes tienen un niño, no le dan de comer ni le enseñan nada, nomás lo cuidan que no se vaya a caer. ¿Cómo se desarrolla el niño? Así, lo mismo en la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan difícil cuidar de la vida espiritual? Porque no se percibe, no se siente, no se ve, no se toca. En cambio, los problemas, las personas, los acontecimientos sí los percibimos, los tocamos, los sentimos. Se nos imponen sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios también está presente en nuestra vida, pero no lo percibimos, porque solo puede ser percibido con la fe, con los ojos de la fe. Y esta fe o estos ojos a veces son oscurecidos, como digo, por lo meramente natural. ¿Sí? Entonces, de ahí la necesidad del recogimiento, de ahí la necesidad del silencio, del espíritu de oración, que el hombre, que la persona aprenda a sosegarse, a quietarse, a quedarse en quietud, en paz, para poder percibir a Dios. De otra forma no se puede. ¿Sí? Entonces, imagínense cuántas preocupaciones no podemos nosotros llegar a tener. Cuántas cosas, por cuántas cosas oprimidos, inquietos, que perdemos de vista lo esencial, lo más importante. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, que la vida espiritual la tenemos que cuidar. Si no, se nos va, se pierde y las cosas comienzan a tener tanta importancia. Imagínense todo lo que ustedes no esperan de su esposo, todo lo que ustedes no esperan de su esposa, de sus hijos, de la vida, del estado, de la salud, del dinero. ¿Por qué? Porque no está Dios. ¿Sí? Pregúntense, ¿cómo interpreto yo los acontecimientos de la vida? Entonces, por eso es importante que oremos, que tengamos el tiempo para orar. Entonces el Evangelio dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Solo uno de ellos oró. ¿Sí? ¿Por qué hizo oración? Pues porque subió, reconoció a Dios, él se humilló, estaba frente a Dios, oró y lo escuchó. Y eso es todo lo que tiene que pasar, ninguna otra cosa. ¿Sí? Entonces,
El otro no oró, el fariseo, porque se dio cuenta de todo lo que hacía y todo lo que era capaz de hacer, y todo se lo adjudicó a sí mismo, a su propia creatividad, a su propio poder. De lo demás no le importó. Y fíjense, él, como producto de su falta de fe y de oración, él empezó a compararse con los demás. ¿Con quién nos comparamos nosotros? Con Dios. Solamente con Dios. Porque Él va a ser es nuestro modelo y va a ser nuestro juez. ¿Sí? Entonces, el primer paso en la oración es el recogimiento. El segundo, darnos cuenta de que estamos frente a Dios y de nuestra condición de criaturas. El tercero, hablar con Dios. Y el último, escucharlo. Y eso es lo más esencial, lo más importante que hacemos en la vida. Si eso no hacemos, entonces todo queda fuera de lugar. Del mundo, las cosas, el valor de las personas, el valor de los acontecimientos, todo se desordena y todo queda fuera de lugar. Las cosas no se valoran, no se viven bien hasta que nos colocamos en nuestro lugar. Y la oración nos debe colocar en nuestro lugar. Si no es la oración la que nos coloca en nuestro lugar, entonces los acontecimientos, principalmente los dolorosos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos acerca a Dios? Los sacramentos, la oración, los demás, el sufrimiento. Todas esas cosas juntas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos con Él, que dependamos de Él, y lo único que pide es la humildad. Sin humildad no hay oración. Entonces, a pedirle especialmente a la Santísima Virgen un incremento en la virtud de la humildad, para percibir a Dios y para percibir cuánto lo necesitamos, y acudir a Él para buscarlo, para encontrarlo, para darnos lo que Él siempre ha querido darnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.